Radio Praga Internacional. Emisiones de la República Checa para el exterior. En Chequia, cerca del 20% de los adultos vive sin pareja, aunque con una importante distinción. Mientras las mujeres tienden a elegir estar solas, los hombres, según indica un nuevo estudio, suelen permanecer solteros de forma involuntaria por no prosperar en sus respectivos intentos de pareja. Con este tema vamos a comenzar esta nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Los saluda, queridos amigos, Juan Pablo Bertaza desde los estudios de la Radio Checa. Y de la soltería pasaremos a los vicios para dar a conocer una insólita enciclopedia de malos hábitos checos que ha sido nominada al Premio Magnesia Litera y constituye una inesperada pero eficaz vía de contacto con la cultura bohemia. Por último, Gonzalo Núñez nos llevará a conocer la particular y variopinta historia de Nicolás Pérez, músico estadounidense de origen peruano y español que toca el corno francés en la Filarmónica de Brno. Pero antes de abordar estos temas, escuchamos las noticias más importantes del día, hoy en la voz de Juan Mutoni. Noticias. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, inició este jueves una visita oficial de 2 días a la República Checa, donde se reunió en el Castillo de Praga con su homólogo checo Petr Pavel. Durante el encuentro, ambos mandatarios destacaron la cercanía histórica entre los dos países y la calidad de sus relaciones bilaterales. El explorador checo Miroslav Jakeš ha fallecido tras caer en una grieta de un glaciar en el archipiélago de Svalbard, según confirmaron las autoridades locales. El aventurero de 75 años se encontraba realizando una expedición en solitario cuando desapareció. Un estudio revela que en Chequia cerca del 20% de los adultos vive sin pareja, con mujeres más satisfechas y propensas a elegir la soltería, mientras que los hombres, especialmente jóvenes, suelen permanecer solteros de forma involuntaria y buscan relaciones sin éxito. Los detalles con Juan Mutoni. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Son las célebres palabras que pone Julio Cortázar en la voz de Horacio Oliveira, el personaje de su disruptiva novela Rayuela. Según un estudio reciente, no son pocas las checas que andan sin buscar, ni los checos que andan sin encontrar. Así de complejo es el asunto. Como ya había avisado el actor José María Listorti, el amor es mucho más que 4 letras. Yendo a los números, cerca de una quinta parte de la población adulta en la República Checa vive sin pareja y la forma en que hombres y mujeres experimentan la soltería difiere de manera notable. Así lo indican los resultados del proyecto de investigación La Familia Checa Contemporánea, en el que colaboran la Universidad Masaryk y la Universidad Carolina dentro del programa internacional Generations and Gender Program. El estudio, basado en una muestra de más de 3.700 personas de entre 21 y 74 años, analiza no solo cuántas personas viven sin pareja, sino también su nivel de satisfacción, las razones de su situación y sus estrategias para encontrar a alguien a quien decirle milachku. Según los datos recogidos, alrededor del 18% de la población checa no tiene esta suerte. La situación es algo más frecuente entre las mujeres, con un 21% frente al 16% de los hombres. La soltería se concentra especialmente en los grupos más jóvenes. Entre los 21 y los 29 años, el 38% de los hombres y el 25% de las mujeres no mantiene una relación. Pero más allá de las cifras, algo aún más interesante que revela el estudio son las diferencias profundas en cómo viven esta situación unos y otras. Mientras que las mujeres declaran con mayor frecuencia que están solteras por elección, los hombres tienden a describir su situación como involuntaria. La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce, ha dicho un tal Borges alguna vez. Una gran parte de los hombres jóvenes busca una relación, pero no logra encontrarla, es lo que dice Martin Kreidl, responsable del proyecto en la Universidad Masaryk, en palabras algo menos poéticas. Entre los hombres jóvenes de entre 21 y 29 años, el 21% afirma estar soltero contra su voluntad, porcentaje que asciende al 24% en los grupos de 30 a 39 años. En contraste, solo el 5% de las mujeres jóvenes y el 13% de las treintañeras se consideran solteras de forma involuntaria.
A pesar de ello, la mayoría de las personas solteras no rechaza la idea de una relación. Aproximadamente 2/3 aseguran que están abiertos a tener pareja, aunque no la buscan activamente. Solo una minoría afirma de manera clara que no desea una relación. El 7% de los hombres y el 18% de las mujeres. Como define la actriz Moria Kazan, el mejor amor es el amor a uno mismo. El grado de satisfacción con la vida sin pareja también muestra diferencias significativas. En una escala de 10 puntos, los hombres valoran su situación con un promedio de 5,5 puntos, mientras que las mujeres alcanzan los 8 puntos sobre 10, lo que sugiere una mayor aceptación de la soltería entre ellas. Las razones para no tener pareja son diversas, pero coinciden en varios aspectos clave. La mayoría de los encuestados señala que aún no ha encontrado la persona adecuada, un motivo mencionado por el 61%. También son frecuentes el miedo a sufrir daño emocional, el deseo de mantener la independencia y las malas experiencias en relaciones anteriores. El estudio apunta además a un cambio en las actitudes con la edad. Mientras que en los grupos más jóvenes, hombres y mujeres muestran comportamientos similares, a partir de los 30 años las diferencias se acentúan. Las mujeres reducen considerablemente su interés por buscar pareja de forma activa. Entre las personas de 40 años, solo el 5% de las mujeres solteras afirma estar buscando una relación frente al 20% de los hombres. Parece que las mujeres solteras mayores de 40 años simplemente aceptan la soltería, señala Cradle en declaraciones recogidas en el mismo estudio. En cuanto a las formas de conocer a una posible pareja, el entorno digital ocupa un lugar central. Más de la mitad de las personas solteras recurre a Internet en su búsqueda. El 52% utiliza plataformas de citas, el 49% redes sociales y el 37% aplicaciones móviles. Hoy en día, una gran parte de los solteros ya no puede imaginarse conocer a alguien sin Internet, afirma Cradle en la misma investigación. No obstante, métodos tradicionales siguen presentes. El 58% de los encuestados menciona a los amigos como una vía para conocer pareja, mientras que el 34% señala la escuela o el trabajo. Otras opciones, como los encuentros en vacaciones, viajes de trabajo o eventos sociales, tienen una presencia menor. El amor puede surgir de una sola metáfora, deslizó Milan Kundera en La insoportable levedad del ser. El proyecto La Familia Chica Contemporánea forma parte de una infraestructura internacional de investigación que recopila datos comparables en distintos países. Sus resultados se utilizan exclusivamente con fines científicos y permiten analizar la evolución de las relaciones personales y familiares a lo largo del tiempo. La investigación continuará en los próximos años con nuevas oleadas de encuestas que permitirán seguir de cerca estos cambios. Mientras tanto, nos quedamos con una frase de la pluma de Oscar Wilde: la esencia misma del romance es la incertidumbre. La colección nacional de vicios, una insólita enciclopedia de los malos hábitos de los checos, ha sido nominada al premio Magnesia Litera. Su autora, Kateřina Šeda, reflexiona en conversación con la radio checa sobre el largo proceso de recopilación, las dificultades de promover la confesión y el inesperado giro de un proyecto que fue originalmente concebido como un tributo al científico Johann Gregor Mendel. Los detalles con Cristina Kelnerova. La artista contemporánea checa Kateřina Šeda ha convertido lo cotidiano en materia de estudio colectivo. Su obra más reciente, la Colección Nacional de Vicios, nació como una iniciativa para acercar al público la figura de Johann Gregor Mendel, considerado el padre de la genética. Un propósito serio que terminó adquiriendo una dimensión propia, acercándose a lo cómico con confesiones de una amplia escala demográfica. Los inicios del proceso los describe para la radio checa la propia autora. To dokonce vzniklo na popud neziskovky. El libro surgió por iniciativa de la organización sin ánimo de lucro Juntos, Společně, durante la celebración del aniversario de Johann Gregor Mendel, el fundador de la genética. Durante 5 años estuve recopilando y clasificando malos hábitos en categorías que luego no funcionaron en absoluto en el libro. Y aunque hoy en día nadie lo relacione con eso, lo cierto es que en el origen del libro estaba la intención de difundir a este científico y genetista. Por suerte y por desgracia terminó expandiéndose tanto que hoy nadie lo asocia con él.
I bohu dík se to nakonec rozšířilo tak, že se to s ním dneska nikdo nespojuje. La publicación de 1000 páginas ha sido nominada a los premios literarios checos Magnesia Litera en la categoría de iniciativa editorial. Más allá de su extensión, lo que la distingue es su enfoque. No recoge aquello de lo que las personas se sienten orgullosas, sino lo que tienden a ocultar. Por ello, el proceso no fue sencillo, afirma Shera. Sama o sobě ten sběr byl náročný. Vůbec jako přijít na to, jakým způsobem to dělat. La recopilación de los malos hábitos en sí fue exigente. Lo más complicado fue encontrar la manera de hacerlo, cómo lograr que la gente confesara algo y cómo clasificar los malos hábitos, tanto durante la recopilación como luego en el libro. V rámci sběru, ale potom my jsme ještě jinak třídili v rámci té knihy. Este problema iba mano en mano con la viabilidad del proyecto y muchos temían que la escritora no sería capaz de recopilar más de un par de malos hábitos, en lo cual no habría demasiado interés. Por suerte, Shera no se dio por vencida y comprendió rápidamente que si quería que la gente confesara vicios jugosos, debía saber preguntar. Nejprve to, abych vůbec přišla na to, jestli to má potenciál v rámci sběru. Primero tenía que averiguar si tenía potencial como proyecto de recopilación. Mucha gente me desanimaba diciendo que bajo la palabra mal hábito, la gente imagina como máximo 10 cosas. Luego se vio que no es algo que la gente quiera compartir fácilmente. Así que tuve que abordarlo preguntando primero, ¿de qué mal hábito estás más orgulloso? Los adultos se quedaban completamente paralizados con esa pregunta, pero los niños eran capaces de escribir análisis familiares elaborados y casi psicológicos. Ahí me di cuenta de que tenía potencial. Primero fue mi propio mal hábito. Luego se vio que la gente tenía necesidad de reportar los hábitos de otros. Prefieren delatar a confesar. En el ámbito de delatar a otros, la escritora menciona un par de esos malos hábitos que generan el gran mosaico de historias que refleja tanto la intimidad individual como patrones sociales. No, máme tady například, moje babička používá tak často slovíčko jako. Mi abuela usa tanto la expresión como si, jako, que nadie sabe si la anécdota que cuenta en verdad ocurrió. Otro vicio, mi amiga tiene en su timbre el nombre de un chico con el que quiere salir desde hace un año. Y otro más, la cocinera de nuestra escuela nos mete los pechos en la comida. Dentro de ese mosaico, la diversidad de los testimonios era un elemento clave. Por ello, la autora relata cómo en ocasiones prohibía a alumnos de primaria escribir lo primero que se les ocurriera y los animaba en su lugar a buscar esos malos hábitos un poco más en lo profundo. No hago estadísticas, no puedo responder cuáles son, por ejemplo, los hábitos laborales más comunes ni cuántas personas se muerden las uñas. Al contrario, durante la recopilación motivé a la gente a que no mencione los hábitos más conocidos. Intenté crear una tabla mendeliana de malos hábitos y necesitaba el mayor espectro posible para después, eventualmente, hacer estadísticas. En las escuelas primarias incluso lo prohibía. Les decía, por favor, no escriban morderse las uñas y si quieren escribirlo, deben tener una variante especial. Por ejemplo, había un chico que puede morderse las uñas de ambos pies en distintas formas. Eso sí lo acepté, pero lo demás no lo quiero. La gente tiende a escribir lo primero que se le ocurre, no lo que realmente considera un mal hábito. Mi tarea fue llevarlos a reflexionar, no a repetir clichés. Como suele suceder con los procesos artísticos, el resultado refleja el proceso y en este caso la diversidad y amplitud de las confesiones es testimonio no solo del ingenio de su autora, sino también de la diversidad de los cuestionados, que abarca desde niños en edad preescolar hasta pacientes en cuidados de larga duración, aportando al proyecto una dimensión transversal. Por supuesto, siempre depende de quién reporta el hábito. Trabajamos con un amplio espectro que va desde niños de guardería que aún no saben escribir y entonces escribo yo, hasta pacientes en cuidados de larga estancia. Lo que buscaba era un motivo relacionado con la genética que todos experimentáramos a diario y que afectara a toda la sociedad, y lo encontré precisamente en los malos hábitos. Kterým se setkáme každý den a zasáhl by celou tu společnost.
De esta forma, Sheda fue capaz de encontrar un elemento que, aunque pueda contener cierto aire negativo, es inherentemente humano y por lo tanto puede servir como punto de conexión entre los individuos, algo que, según la escritora, necesitamos como sociedad ahora más que nunca. Strašně líbí, že je každý jako jiný. Me encanta que cada persona sea diferente. Trabajo con eso desde la infancia, aceptando que también existen personas desagradables. Tenemos que aprender a convivir con ello, pero siento que eso es lo más importante que debemos cultivar. Por eso me molesta que en las escuelas todo se haga de forma uniforme. Me parece que eso nos moldea negativamente. La enseñanza debería funcionar más como en la Academia de Bellas Artes de Praga. El profesor detecta el talento y lo cultiva ayudándolo a crecer, y eso no ocurre mucho. Eso es lo que más me gusta de las personas. Aby vyrostl. A to se jakoby moc neděje, takže to je to, co mám asi nejradši na lidech. En un mundo dominado por la autoimagen y la exhibición de virtudes, la propuesta de Sheda plantea un giro inesperado, reconocer lo imperfecto como punto de encuentro. Según su planteamiento, los malos hábitos, lejos de separar, son un lenguaje mucho más eficiente a la hora de acercar a desconocidos. Nicolás Pérez es un músico estadounidense de origen peruano y español que toca con orgullo el corno francés en la Filarmónica de Brno desde hace 4 años. El suyo es un instrumento exótico que él mismo no conocía hasta que vio uno y se enamoró. Ahora son inseparables. En esta entrevista, el músico habla de su arte y de su vida en Brno. Los detalles con Gonzalo Núñez. La RAE define la trompa o corno francés como un instrumento musical de viento que consiste en un tubo de latón enroscado circularmente que va ensanchándose desde la boquilla al pabellón, cuyo sonido se modifica por medio de pistones. Ese es el instrumento de nuestro entrevistado de hoy, Nicolás Pérez, quien toca el corno francés en la Filarmónica de Brno desde hace 4 años. Así que Nicolás es cornista o trompista. Ambas acepciones se aceptan como correctas. Nacido en Miami, de madre madrileña y padre limeño, criado y educado musicalmente en Atlanta, con estudios de posgrado en Viena, Maguncia y Weimar, Nicolás ha elegido el exótico corno francés como su compañero de vida y no se arrepiente de nada. Y lo de exótico lo hice él, no nosotros. Yes, it is indeed exotic, and to be honest, I didn't even know what a French horn was. Sí, es un instrumento realmente exótico. Para ser honesto, ni siquiera sabía que era un corno francés hasta que vi uno. Cuando tenía 12 años tuvimos la oportunidad de unirnos a un conjunto musical en el colegio y elegir un instrumento. Tenía curiosidad por ver qué había disponible y lo vi en el aula de música, el corno francés, uno de los instrumentos más hermosos que jamás había visto, con su compleja estructura y su gran campana. Nunca había escuchado cómo sonaba uno tampoco. Por curiosidad pedí probarlo durante la prueba de instrumentos. Los profesores de música siempre tienen escasez de trompistas, así que recibieron con los brazos abiertos a este joven curioso, posible nuevo intérprete de este instrumento. Pude producir un sonido de inmediato y desde ese día se convirtió en mi instrumento. Lo que me encanta es el hermoso sonido cálido y aterciopelado que produce. El hecho de que un solo tono pueda realmente dar vida a la sala y evocar tanta emoción. Su papel en el conjunto es el de un camaleón, capaz de integrarse con los metales y las maderas y servir de puente entre ambas secciones. Además, posee un rango expansivo tan amplio que permite trabajar con él, a la vez que cuenta con un registro medio predeterminado que se sitúa en el punto óptimo del conjunto. A medida que fui aprendiendo más sobre la trompa durante mis estudios, quedé fascinado por su capacidad de ser a la vez heroica y romántica en sus características. By how it simultaneously can be heroic yet romantic. Nicolás Pérez reconoce que él siempre soñó con construir su vida profesional en Europa, pero la del músico es una profesión complicada y le ha costado mucho llegar hasta donde está.
Going back to my undergraduate studies, I participated in a study abroad program. Volviendo a mis estudios de pregrado, participé en un programa de estudios en el extranjero en Viena. No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo en ese momento, pero allí me enamoré de la música clásica. Al ver cómo estaba tan arraigada en la vida cotidiana, en cada esquina, me inspiré para construir mi vida en algún lugar de Europa. Estaba abierto a cualquier lugar cercano. Así que después de terminar mis estudios de pregrado, me mudé a Alemania para comenzar mi maestría. Comencé en Maguncia, donde fui estudiante y becario del Teatro Estatal de Maguncia. Después continué con mis estudios de posgrado en Weimar. Durante esos años me presenté a todas las audiciones que pude imaginar para conseguir ese trabajo soñado en Europa. Mi profesor me había informado de que había una vacante para primera trompa en Brno. Así que me presenté a la audición y para mi sorpresa fui elegido. So I showed up to the audition and to my surprise, I was chosen. Porque las audiciones son siempre muy difíciles y competitivas, agrega Nicolás, 1 o 2 cupos para cientos de postulantes, así que ser elegido es casi como ganarse la lotería, sin exagerar. It was such a state of disbelief and shock. Every audition was like Después de la audición estaba en un estado de incredulidad y shock total. Cada audición era como una lotería donde tocas y el resto queda completamente fuera de tu control. El comité me declaró ganador de la audición y me ofrecieron el puesto. Durante días no dejé de pensar que se trataba de un sueño, un estado de incredulidad total. Para ser sincero, estaba bastante nervioso por empezar ya en la orquesta lo antes posible. Esto ocurría justo después de la pandemia que había paralizado el mundo. No había dado un concierto público en años y mi primer proyecto iba a ser la Sinfonía 4 de Mahler como primer trompista. Era un honor absoluto, pero también me sacaba de mi zona de confort. Los conciertos salieron bastante bien y causé una buena impresión en mis compañeros. Tras una serie de actuaciones exitosas, empecé a adaptarme a mi nuevo rol. Desde el primer día me recibieron en la Filarmónica con los brazos abiertos. Ser aceptado como nuevo compañero nunca fue un reto. Nunca antes había experimentado tal calidez, ni me imaginaba cuánto disfrutaría de esta carrera que acababa de comenzar. El idioma supuso una pequeña barrera en ocasiones, pero mis compañeros me ayudaron mucho durante la transición. Con el tiempo empecé a aprender el idioma y a familiarizarme con las normas culturales. begun to learn the language and become more accustomed to the cultural norms. Y si bien Nicolás no sabía mucho de la República Checa y menos de Brno antes de mudarse a este país, eso no fue un impedimento para lanzarse con todo a esta aventura. I had only learned of Brno during my studies in Vienna. The Leoš Janáček International. Supe de Brno durante mis estudios en Viena. El concurso internacional Leoš Janáček de Brno es muy popular entre los jóvenes músicos y oí hablar de él con frecuencia durante mi estancia allí. Brno está bastante cerca de Viena y a veces se comenta entre mis compañeros. Además, aprendí algo sobre el Imperio Austrohúngaro cuando estudiaba en la universidad y Brno había sido una ciudad importante en aquella época. Reconozco que no conocía mucho la orquesta en sí. La República Checa en general era un lugar bastante misterioso para mí y se fue desvelando cada vez más a medida que comenzaba esta nueva etapa aquí. Era una joya escondida esperando ser descubierta. It was a hidden gem waiting to be discovered. Y reconoce que ser miembro de la Filarmónica de Brno es la mejor decisión que pudo haber tomado, que está muy feliz y muy satisfecho. My last few years here have been the most fulfilling of my life, and I have grown to love Sí, it sin more. duda, muy feliz con la decisión. Mis últimos años aquí han sido los más gratificantes de mi vida y cada día me gusta más. Cada día es una oportunidad para aprender y conocer gente nueva. He mejorado exponencialmente como músico y siento cada vez más pasión por lo que hago. Cada día aquí lo recuerdo con sincera gratitud. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno en absoluto. Después de vivir aquí casi 4 años, puedo decir con seguridad que estoy muy satisfecho con mi decisión. Y la calidad de la orquesta es increíble. Se suele decir "co Čech, to muzikant", que significa cada checo es músico. Esto pone de relieve la tradición de la educación musical en las escuelas, que ha propiciado un alto nivel tanto en la música profesional como en la local.
Siento un profundo respeto por mis compañeros de la orquesta. La música parece fluirles con tanta naturalidad. Es un gran honor trabajar y colaborar con ellos, y lo considero una inspiración diaria. El hecho de poder ir a trabajar y colaborar con estos músicos es un verdadero honor. Muchos dicen, tengo que ir a trabajar. Yo digo, tengo la suerte de ir a trabajar. Most people say, I have to go to work. I say, I get to go to work. Y ahora Nicolás disfruta de la música checa como nunca antes, aunque por supuesto que sí conocía a algunos músicos checos antes de venir, imposible no conocerlos. Dvorak is quite a famous composer played around the world. His music has found Bueno, its way- Dvorak es un compositor muy famoso cuya música se escucha en todo el mundo. Su música ha estado presente en salas de conciertos y emisoras de radio de todo el planeta de forma continua. Personalmente conozco su música desde la infancia. La Novena Sinfonía es un clásico. Por otro lado, Janáček es muy famoso por su estilo inconfundible. Su sinfonieta es muy reconocida y sigue siendo su composición más famosa. Para ser sincero, no lo conocía mucho antes de llegar a Brno. Se convirtió en un ícono moravo a lo largo de la historia y sobre todo revolucionó la escena musical aquí en Europa Central. Hoy, Brno se enorgullece del legado que dejó y seguimos honrándolo en nuestra programación y educación. Si bien durante mis estudios previos a mi estancia en Brno, las composiciones de estos compositores se consideraban en gran medida románticas tardías y se estudiaban como tales, cuando comencé a trabajar aquí en Brno, empecé a descubrir personalmente los distintos estilos eslavos y moravos interpretados más allá de las notas. Smetana había compuesto la famosa Ma Vlast, Mi Patria, que ya conocía, pero sus otras composiciones me eran completamente desconocidas. A Bohuslav Martinu, en cambio, no lo conocía, pero era solo cuestión de tiempo para darme cuenta de que se trataba de una joya oculta. Solo cuando me mudé a Brno pude familiarizarme realmente con su música y su estilo tan particular. Fue una oportunidad para aprender a apreciar sus obras y su estilo. Era una evolución constante del característico estilo moravo con un toque moderno. It's an ever-evolving extension of the distinctive Moravian style with a modern flair. Y viviendo y trabajando en Brno, Nicolás ha empezado a atar cabos y asociar la música clásica checa con sus raíces folclóricas moravas. Czech music ranges extensively from folklore to romance to La contemporary. música checa abarca desde el folclore hasta el romanticismo y la música contemporánea. Está profundamente arraigada en el folclore y la identidad regional. A menudo las melodías escritas por los famosos compositores mencionados anteriormente provienen de melodías transmitidas de generación en generación. Me parece tan hermosa y melódica, especialmente en las composiciones de la época romántica. También aprecio ese sentimiento de orgullo nacional entre los checos, interpretado a través de la música. Como anécdota personal, participé en algunos desfiles checos informales por pueblos rurales. Yo llevaba mi trompa y otros checos llevaban sus instrumentos de viento. Fue un día precioso, yendo de puerta en puerta, tocando canciones folclóricas mientras disfrutaba de la gastronomía y el vino locales. Fue un día maravilloso de música folclórica morava y al recordarlo me di cuenta de lo profundamente arraigada que está la música en la cultura local. A menudo pienso en experiencias como esta cuando toco en la orquesta. Desde identificar una melodía de origen folclórico hasta escuchar el fraseo natural de mis compañeros, percibo el sutil patriotismo presente en la música. I see the subtle patriotism embedded within the music. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por estar del otro lado y nos reencontramos próximamente en Ashley Shannon.